Muy bien, bueno, estamos con Sergio Sacia, secretario general de la Unión Ferroviaria. Sergio, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Buen día, bien, bien. Bueno, a ver, vayamos por parte. Primero por el gremio. ¿Cómo está la situación de los trabajadores ferroviarios? Bien, la verdad que muy comprometido con todo el trabajo cotidiano y la responsabilidad que tenemos. Los ferroviarios no pararon nunca en esta pandemia, por eso siempre el reconocimiento a las trabajadoras y a los trabajadores que le pusieron el pecho y el compromiso a esta situación. Muchos hace casi 2 años que no se toman vacaciones. Pero bueno, lógicamente afrontando esta situación difícil que vive el país por la pandemia y que nosotros tenemos esa responsabilidad tan grande de cumplir para que funcionen con los trenes de pasajeros, con lo que eso significa, y los trenes de carga también, con la importancia que tienen para el desarrollo del país. Y después, lógicamente, trabajando siempre en mejorar las condiciones laborales, los beneficios sociales. Hemos hecho una paritaria importante a mediados de año, tenemos una revisión en octubre, así que, y bueno, trabajando siempre en esa línea para consolidar la familia ferroviaria, como nosotros decimos. Así que muchas cosas por hacer, muchos proyectos en materia ferroviaria que se están concretando. Estamos trabajando con el gobierno para seguir potenciando el desarrollo ferroviario, las inversiones que se están haciendo principalmente en los ferrocarriles de cargas. Hace falta mucha todavía Claro. inversión. Nosotros decimos siempre que tiene que tomarse como una política de Estado. Hace falta todavía mucha inversión en el sistema, y ojalá esto sea progresivo y perdure en el tiempo, que es lo que nosotros apuntamos siempre, ¿no? Igual eso, en ese aspecto, Sergio, ha cambiado mucho, ¿no? Hay mucho proyecto, mucha iniciativa de parte del Estado en este caso. Sí, la verdad que sí, desde el primer momento nosotros participamos de las mesas técnicas que se elaboraron en el Ministerio de Transporte, y a partir de ahí también con nuestros técnicos aportamos nuestras experiencias, nuestras ideas, nuestros proyectos, y la verdad que se está invirtiendo mucho. Se ha posibilitado que el ferrocarril de cargas, que está bajo la órbita del Estado, crezca progresivamente y muy sustancialmente en lo que es el transporte de cargas. Más del 35% más de cargas Claro. se transportó en este último año y medio respecto del año Mm. 2019. Y en materia de los ferrocarriles de pasajeros también, poniendo en valor trenes de cercanías, trenes de pasajeros de corta distancia, digamos, pero que es una impronta para progresivamente volver a lo que uno sueña, ¿no? Que pueda llegar el ferrocarril de pasajeros a todos los puntos del país, que el ferrocarril de carga se transforme realmente en el eje del transporte en la Argentina, lógicamente vinculado con los demás modos de transporte, como lo venimos trabajando, de hecho, principalmente con el sindicato de camioneros en ese sentido. Y creo yo que el transporte en su integral, en su inmensa mayoría, complementando con los distintos modos, puede aportar a no solo la generación de empleo, sino también a optimizar la logística del transporte, a Claro, bajar la sintomatología de las rutas, seguro. a aportar a la contaminación ambiental, a la menos contaminación ambiental. Lógicamente y esto colaboraría mucho con las economías regionales y los pequeños y medianos productores, que a Mm. veces no tienen esa posibilidad por los altos costos de logística que se tiene. Sí. Terminan ellos vinculados o a expensas de los grandes Sí. productores argentinos, que son los que Sí, concentran la mayor carga del país, ¿no? está todo directamente relacionado. Me hablabas del vínculo, de la relación que están teniendo con Pablo Moyano. Esto está también, más allá de lo que han hablado por el tema de transporte, está directamente relacionado con las elecciones que se vienen en la CAT, en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, y en la CGT. En realidad nosotros empezamos a trabajar con Hugo principalmente, y después con todo el equipo, lógicamente, Ujú. Pablo, el compañero Pérez, etcétera, en ver de qué manera colaborábamos a la articulación de los dos modos de transporte Ah. que beneficie a la logística y a la integración nacional en base a lo que es
el transporte en la Argentina. Lógicamente que en esa línea también uno habla de qué propuestas y qué proyectos integrales se pueden llevar en el seno de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, que creemos que tiene que cumplir un rol fundamental e importante. Siempre se habla de la necesidad de tener una ley federal de transporte, pero la verdad que nunca se ha concretado. Y entiendo yo que nosotros tenemos una responsabilidad y una oportunidad muy grande. Si coincidimos en que los distintos actores del mundo sindical de transporte podemos elaborar una propuesta integral que beneficie y que apunte a tener una norma que regule el transporte en la Argentina, habremos dado un paso grande en ese sentido, y que si ese es nuestro punto de encuentro, lógicamente que podemos llegar a tener ahora con la renovación de autoridades de la CAT, una CAT fuerte, pero principalmente con propuestas y proyectos claros, que lo tiene que saber la sociedad, que lo tienen que saber nuestros representados, y que apunte, vuelvo a decir, a colaborar con el gobierno nacional, pero principalmente con la Argentina, en algo que es sustancial, porque siempre se habla de la logística, siempre se habla de cuánto encarece la logística los productos que se consumen en el mercado interno, siempre se habla de la logística en lo que incide en la exportación, pero concretamente pero no se hace nada. No se tiene un trabajo elaborado. La propuesta que estamos llevando, quien te habla desde la Unión Ferroviaria, el Sindicato de Camioneros, otros sindicatos marítimos, portuarios y también aéreos, es coincidir en ese debate y en esa mesa amplia de trabajo que tenemos que consolidar para apostar realmente a tener una propuesta con un proyecto a corto, mediano y largo plazo, y que apunte lógicamente a optimizar el transporte en la Argentina en un país tan extenso, y en donde si miramos el otro lado del mundo, miramos el otro lado del océano, donde los países desarrollados tienen realmente complementado los distintos modos de transporte, habremos dado un gran paso a lo que necesita la Argentina y los trabajadores del transporte, ¿no? Y en el tema CGT, ¿cómo ves esta idea de, por lo menos hoy, el Consejo Directivo hoy de CGT plantea mucho el tema de la unidad? Se está hablando de un cuerpo colegiado, ampliar ese cuerpo colegiado. ¿Ves la posibilidad? ¿Esa unidad es el camino hoy? ¿Se puede dar? La verdad que de la unidad se viene hablando desde hace mucho tiempo. Bueno. Yo siempre separo, una cosa es juntarnos para renovar autoridades, y otra cosa es lograr la unidad de concepción en base a un objetivo concreto. El objetivo concreto es, que lo he dicho en varias oportunidades, nosotros tenemos que dejar las diferencias de lado, priorizar las coincidencias, priorizar la responsabilidad que tenemos, y lógicamente que esas diferencias existieron, existen y van a existir, pero si nosotros encontramos un factor convocante superior a las diferencias que podamos tener, si nosotros logramos una mesa amplia en donde podamos debatir, hacer la autocrítica, porque realmente nos falta hacer la autocrítica todavía de las cosas que se hicieron bien, pero también las cosas que no se hicieron bien. Si dejamos algunos egos de lado y priorizamos la Argentina y los trabajadores, ese factor convocante de debate tiene que ser un proyecto que tiene que encarnar el movimiento obrero, un proyecto nacional, un proyecto con propuestas a corto, mediano y largo plazo. La Argentina necesita realmente del mundo sindical como una pata importante para poder ponerla de pie en esta situación difícil que estamos atravesando, difícil por una pandemia heredada del gobierno anterior, con endeudamiento social y económica, pero también una pandemia sanitaria que ha impactado fuertemente en todos los sectores. Y ese debate realmente en todo este tiempo no lo hemos dado. No lo ves. Entonces, hoy nos encontramos nuevamente en una situación de renovación de autoridades que ojalá podamos confluir la inmensa mayoría de los sindicatos en una unidad, pero tenemos que ser claros y precisos. No hemos dado realmente internamente ese debate de qué movimiento obrero necesita la Argentina,
¿Qué CGT queremos? ¿Queremos una CGT abierta, participativa, federal, con fortaleza, con propuestas? Bueno, debatamos sobre ese sentido y cuál es el objetivo y el proyecto de la CGT, que no se ha dado, al menos a nosotros no nos han convocado, pero lógicamente que vamos a seguir trabajando en procura de lograr la unidad y que eso apunte a tener una CGT en donde confluyan la mayoría de los sindicatos o todos, donde no haya diferencias, que sindicatos chicos, sindicatos grandes, medianos, acá todos somos representantes de trabajadores y al contrario, yo soy de los que piensan que los sindicatos más pequeños son los que más necesitan del respaldo, digamos así, del movimiento obrero organizado para que cuando tienen inconvenientes poder estar ahí, tengan fuerza, ahí presentes. Claro. Así que nosotros desde el espacio que tenemos en este mosaico sindical, que es el Sindicatos en Marcha para la Unidad Nacional, venimos tendiendo puentes con distintos sectores, con el sector de Fresimona, con otros sectores de la corriente federal, hablamos con todos, pero siempre proponiendo esta idea de unidad, y ojalá realmente logremos dar ese paso, pero nos va a seguir faltando ese gran debate que yo creo que nos está pidiendo toda la sociedad. Ponerle en blanco sobre negro no solo el diagnóstico de lo que tiene hoy, de cómo está hoy la Argentina, porque el diagnóstico de una u otra manera lo sabemos todos. Lo sabemos, sino dónde vamos, dónde queremos ir. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué pensamos de la industria nacional respecto de las importaciones, etcétera? ¿Y qué proponemos para proyectar el trabajo a través de la industria nacional? ¿Qué pensamos del transporte y qué proponemos para mejorarlo? De la salud, de la educación, de la energía, o sea, de las distintas actividades que confluyen en la representación que tiene el movimiento obrero, porque si no, siempre por ahí nos quejamos que la política nos marca la agenda, siempre cuando vamos a reuniones nos marcan la agenda y tenemos que salir a debatir sobre un tema que quizás nosotros tenemos otra mirada. Claro. Ahora, si nosotros logramos dar el paso y tener nosotros poner una agenda concreta. Con 10 puntos, claro, sí, sería dado un gran paso. Y no pasa solamente por 10 puntos, por 11 o por los 26 puntos del compañero Ubaldini, que fue la última vez que hubo una propuesta concreta y clara de qué es lo que pensaba y qué es lo que quería el movimiento obrero. Sí, con los puntos no alcanza solamente, hay que desarrollar qué proponemos en cada uno de esos puntos y llevarlos al debate. Y ahí sí sería para mí la voz de los trabajadores encarnada en un proyecto y en una agenda, y después vemos quiénes son los que tienen que encarnar cada una de las secretarías, porque acá siempre se habla de las secretarías generales, si es un cuerpo colegiado, si es uno, son dos, tres, cuatro, la mesa de cuatro patas, lo que sea. Ahora, nos olvidamos que hay 30 secretarías, 35 secretarías en el cual tienen un rol fundamental si es que somos capaces de tener, consolidar ese proyecto. Y ese liderazgo a cada secretaría, obviamente. Y que Totalmente, porque si hay una secretaría, por ejemplo, de transporte, lógicamente que el proyecto que encarna el movimiento obrero lo llevará adelante la compañera o el compañero que esté en la Secretaría de Transporte, acompañado y fortalecido por toda la conducción de la Secretaría. Eso hoy no está ocurriendo y desde hace tiempo no ocurre. Esa humildemente la propuesta y la visión que nosotros tenemos, y ojalá podamos dar ese paso, porque lo necesita la Argentina y no hay más tiempo. Yo creo que no hay más tiempo, estamos en una situación muy complicada, el año que viene va a ser también complicado, la inflación es muy grande, sabemos cómo es la situación económica, la pobreza, la indigencia y la falta de empleo. Ahora, lógicamente que solo con títulos esto no se arregla. Y nosotros tenemos una inmensa responsabilidad de ser capaces de proponer ideas justamente para aportar a poner la Argentina de pie, ¿no? Sergio, como siempre, te agradecemos el contacto. Un abrazo enorme. No, te agradezco a vos, que tengan buen día y saludo a toda la audiencia.